¿Dónde vemos se más en almacena la nuestro grasa? cuerpo. Exacto, donde principalmente, porque en el cuerpo existen diferentes depósitos de grasa, pero el que nos podría preocupar, digamos, y el que es tema de este programa, Ajá. es esta grasa que tenemos de tejido adiposo, que muchas veces nos lleva a ciertos problemas y sus altos valores se han relacionado con ciertas enfermedades y con esperanza de vida, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, aquí, volviendo al tema de evaluación del estado nutricio, hay varias evaluaciones que se le realizan a un paciente. Una de ellas es la composición corporal. Obviamente existe la evaluación clínica, la evaluación dietética y otras evaluaciones para tener completo el cuadro, para tener el estado de nutrición de un paciente. En este caso, la composición corporal también la podemos ocupar para deportistas, por ejemplo, ver cómo va aumentando o disminuyendo diferentes compartimentos, digámoslo así, ¿Y de su esto se cuerpo. hace por el peso o cuánto pesa? El ¿Sí? peso es muy importante, pero el peso nos da toda la unidad completa. Yo sé cuál es el peso de una persona y aisladamente el peso no nos dice mucho. Normalmente le tenemos que relacionar, por ejemplo, con la estatura. Claro. Y aquí tenemos muchas veces las tablas de referencia de cuánto mides, cuánto debes de pesar. Alto por ancho. Alto por ancho. Bueno, la antropometría se refiere, de hecho, a eso. Pues sí. Estudia las diferentes proporciones Claro. y las dimensiones de nuestro organismo a lo largo y a lo ancho. En este caso, el peso nos da es un buen indicador de cómo anda el sujeto. Nos acerca mucho a dónde está. Hay unas tablas que no Sí, sé, creo que son las tablas de referencia. las de referencia. Y algo entendí en alguna ocasión que creo que nada más para las mujeres, más o menos debías de pesar lo que mides en los centímetros. O sea, si yo mido 1,65, mi máximo es pesar 65 kilos. Sí, más o menos podría ser. No, ¿No? realmente son especulaciones que pueden incluso ser peligrosas. ¿Peligrosas, tú crees? Sí, las tablas de referencia se hacen a partir de poblaciones normales. Es un estudio cuidadoso en el cual se escoge a una población de referencia, se le pesa, se le mide y se hace una distribución de toda la población sana. Ajá. ¿Sí? A partir de eso vamos a tener la distribución de pesos. Por ejemplo, tú dijiste la estatura 1,65. Yo puedo medir 100 personas que midan 1,65 que estén sanas, que sean representativas de la población. Hablando de México, tendríamos 100 mujeres mexicanas que midan 1,65 para tener el peso, la distribución de pesos, y esta distribución de pesos se hace, nosotros le llamamos percentiles, y es en donde encontramos en las tablas muchas veces el promedio y los límites. Ajá, el máximo, el mínimo, El pues. máximo y el mínimo, sí. Muchas veces no sabemos si ese máximo y el mínimo se refiere a lo que nosotros ponemos como percentil 25 y 75, o el percentil 5 y 95, o el percentil 3 y 97. Percentiles dividimos en 100, digamos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que midas tiene una distribución normal. Una distribución normal hace una campana de Gauss. Es una curva normal. Una curva y ahí es en donde tienes en el promedio, que es normalmente digamos lo que el viene en las promedio. tablas de referencia. Pero es peligroso porque muchas veces se llama el peso ideal. El peso ideal Exacto. para una persona es su propio peso. Para una población sí es un promedio. Para si yo voy a estudiar general. mujeres sí, pero si yo voy a estudiarte directamente a ti, necesito saber toda tu vida, cuánto has pesado, cómo ha sido tu alimentación. Para Son encontrar muchos tu factores. promedio. No, Para el encontrar promedio tu peso aproximado. Y siempre es un intervalo de pesos. No se puede decir el peso ideal. Ahora, a partir de un peso teórico, sí puedo yo establecer que un 10% más de ese peso, puedo yo presumir que puedes tener algún problema. Para eso se ocupa mucho el índice de masa corporal. Este índice fue descrito por Quetelet hace muchos años y se basa en la observación de que el peso es proporcional a la estatura elevada al cuadrado. Y se ponen puntos de corte. Por ejemplo, la gente que tiene este índice menor de 18 está en riesgo de desnutrición. Y si nos vamos hacia arriba, la gente que tiene este índice mayor de 30 está en riesgo de obesidad. ¿Por qué digo riesgo?
porque ninguna medición aislada nos puede hablar de un problema. Siempre es toda una evaluación del estado nutricio y para esto tengo que estudiar todos los factores y siguen siendo factores de riesgo. Si yo analizo que una persona tiene un índice de masa corporal mayor de 30, tiene sobrepeso, tiene obesidad a la vista, aquí es en donde puedo yo meterme a la composición corporal esta que yo hablaba de 2 compartimentos. Me hago uso de la antropometría, que es el método a escoger por la facilidad y el costo que tiene. ¿Es esto que tenemos aquí? Este es un plicómetro, sí. Se llama plicómetro. Es un aparato que mide, que podemos utilizar para medir el tejido adiposo que tenemos debajo de la piel. ¿Sí? Ese tejido adiposo se mide, por ejemplo, en la parte posterior del brazo. Pues bueno. Se puede medir en la espalda. En la espalda tenemos una fotografía por aquí, ¿verdad? De a la ver espalda, si se alcanza a ver. Esta es la manera correcta más bien, ¿no? En la Esta espalda. no, ¿Son varios? Se mide en diferentes lugares. Para tener una... ¿Sí se alcanza a ver? Se suma, esto es en la parte subescapular, digamos, debajo del hueso suprailiaco. Se mide arriba del pliegue suprailiaco, de esta parte. Se mide muchas veces en el muslo, se mide acá en la pierna. Y de esa manera se hace una sumatoria de todos los pliegues que se miden en el organismo, en el cuerpo. Esto se relaciona con la densidad corporal. Exactamente, ¿Sí? Lo que hablábamos desde el principio. La densidad corporal se mide originalmente por peso dentro del agua. Se hace en una tina en donde se hace que el sujeto se meta completamente dentro del agua y así tengo su peso hidrostático. Y basado en el principio de Arquímedes, yo puedo hacer la diferenciación entre 2 compartimentos de un solo peso. Entonces yo tengo la masa corporal y sabiendo la densidad en este caso de la grasa y de lo que no es grasa, puedo yo saber cuánto pesó la grasa y la no grasa de ese sujeto. ¿Sí? Ah, qué interesante. ¿Qué cantidad de grasa tenemos en nuestro organismo? Exacto. En nuestro cuerpo, pues. Y esto en términos prácticos, ¿para qué nos sirve? Como hablaba desde un principio, todo esto se relaciona con riesgo a desarrollar ciertas enfermedades. ¿Qué enfermedades? Como la diabetes mellitus, la aterosclerosis, problemas de vesícula biliar, también se han encontrado relación, pancreatitis. Hay una serie de enfermedades que se relacionan a mayor porcentaje de grasa, a mayor índice de masa corporal, a mayor índice de este índice que también utilizamos, cintura, cadera, se relacionan con mayores enfermedades. Entonces, el mensaje importante de todo esto es sí tener una medición de nuestro porcentaje de grasa, porque aún estando en nuestro peso ideal, adecuado, entre comillas, podemos tener un exceso de grasa que nos puede llevar a un problema, ¿no? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Haciendo ese tipo de estudios, siempre en manos especializadas, porque existen plicómetros que no son profesionales, hay gente que no sabe medir, realmente se necesita mucha entrenamiento para realizar estas mediciones. Claro. Son muy fáciles, están al alcance de muchos estudios y normalmente son estudios para poblaciones, pero se pueden en un momento dado evaluar a un sujeto, pero por un especialista, no por cualquier persona. ¿Cómo se llama este diagnóstico? Es evaluación de la composición corporal para tener el porcentaje de grasa. Y es conveniente realizarse este estudio de porcentaje de grasa mínimo una vez al año para saber que estamos... porque yo puedo tener mi peso adecuado y tener un exceso de grasa. O bien tener un peso excedido, pero que no sea grasa. Exacto. Puede ser músculo, como un jugador de fútbol americano. Claro, no nos podemos guiar que nada más tiene por otros el peso. problemas, ¿no? Claro. Tiene otros problemas. Entonces ahí el medir la grasa es muy importante. No lo vamos a hacer diario, pero sí. Una vez al año. Anualmente. Muy bien. Te agradecemos muchísimo tu presencia. Muchas gracias a la doctora Teresa Espinosa Cepeda del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos por en la invitación. próxima. Gracias. Y ya nos vamos. Gracias a ustedes por habernos acompañado.